Si Objetuario fuese una ciudad y no un podcast, el primer lugar a visitar sería la Feria de Antigüedades. Una de esas ferias o mercados al estilo Tristán Narvaja o San Telmo, donde uno puede encontrar objetos de cualquier época. Aunque las verdaderas joyas se encuentren en las calles laterales, casi en los márgenes, donde los vendedores exhiben sobre una manta objetos que no guardan ninguna relación entre sí, más que la fuerza de sus historias. Por ejemplo, un relicario que encierra un encuentro. Y esa fecha era una fecha en la que habíamos acordado encontrarnos con una exnovia que se llamaba Neus. Habíamos terminado y vuelto varias veces, pero en una de las terminadas más definitivas decidimos, como para, no sé, tener esa especie de compromiso de que íbamos a seguir sabiendo la una de la otra y queriéndonos y acompañándonos en la vida, que nos íbamos a encontrar en un café. Una muñeca Barbie que cambia la relación entre dos hermanas. Y recuerdo que me volteé y puse la espalda contra la pared, como Barbie y el oso que estaban ahí parados en el escenario, y esperé a ver la reacción de mi hermana, y más que ver como rabia, vi que me miraba distinto. Y siento que era compasión. Y tuvo un gesto que mi hermana no tiene nunca, en realidad, fue que se acercó a mí y me dio un pico en la frente y se fue sin decirme nada. Un cuadro con una oración palestina que protege un hogar. Era un objeto muy bien hecho, tejido, con unos bordes dorados que no chillaban. Esos bordes eran el marco de una tela, una especie de lona tejida entre hilos dorados, hilos aguamarina. Estaba escrita la oración que ellos me explicaron, era una oración de protección en el idioma de allá, con un colgandejo negro hecho a mano. Era realmente un objeto precioso. O hasta una motocicleta que modifica la forma de conocer un país. Entonces yo hice la prueba. El tráfico por allá es impresionante, o sea, es una hazaña poder manejar allá. Y digamos que las calles de Saigón son anchas. No voy a decir que son estrechas, son bastante anchas, pero casi no hay carros y es difícil, o sea, es difícil. Los semáforos son opcionales y hay como una especie de regla tácita en la conducción en Vietnam que funciona bien chévere. Entonces uno va andando, ¿no? De repente alguien va pidiendo un pi, 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 y eso significa, quédate quieto, voy a hacer algo alrededor tuyo. Cuando salga de ahí, vos vas a poder seguir con tu vida. En efecto, pi, 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 pi. Y uno también empezaba a hacerla, ¿no? Como que, uy, marica, esto está como denso. Pi, 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 pi. No me morí de suerte o no me morí porque simplemente pertenecía allá. Pero si pensamos en Objetuario como ciudad, entraría en la categoría de Pompeya o Babilonia, es decir, ciudades perdidas. Porque, como su nombre indica, este podcast no está dedicado a los objetos tangibles que nos acompañan, sino a sus fantasmas. Les doy la bienvenida a Mapa Antojadizo de Podcast. Soy Maxi Guerra y junto a la Diaria Radio les traemos esta cartografía subjetiva de algunas de las grandes historias en audio en nuestro idioma. Un tour guiado por sus creadoras y creadores. Hoy nos vamos hasta Bogotá, Colombia, para hablar con Rodrigo Rodríguez. Mi nombre es Rodrigo Rodríguez, soy periodista, supongo que también soy creador de contenidos y de podcast, claramente, y soy de Colombia, vivo en Bogotá, específicamente en la localidad de Teusaquillo. Es un barrio bastante bonito, casas bastante, no diría antiguas, es ese punto entre, no es tan antiguo, pero es como viejas con encanto. Hola Rodrigo, bienvenido al Mapa Antojadizo de Podcast. ¿Cómo es que terminaste poniendo los objetos en el centro de tu trabajo? Pues, o sea, yo por ejemplo, pues no es como algo que diga es como el centro de mi trabajo. Pues yo como periodista pues intento escribir mucho, pues soy un mercenario porque trabajo freelancer, entonces escribo de todo, pero intento por ejemplo escribir de temas ambientales y también recientemente pues en los últimos años mucho alrededor también de la cocina y de la comida.
Pero sí siento que hay algo que me gustó mucho y es como desde lo cotidiano, hablar mucho desde lo cotidiano y no necesariamente como desde lo que es lo más llamativo. Y dentro de eso, pues, creo que esa es como algo que siempre me ha atravesado y en medio de eso, pues hace varios años ya, recuerdo que estaba pasando una muy mala racha, o sea, me habían despedido y demás, me robaron mi celular y yo estaba muy emputado porque me robaron mi celular, Y claro, o sea, como lo que primero te dice, por ejemplo, me dice mi madre, me dicen mis amigos, es como, no, pues bueno, menos mal, era solo cosas materiales. Pero yo extrañaba mucho ese celular, o sea, era un celular que me habían dado en un viaje con la revista con la que trabajaba, tenía, como te digo, como de los aparatos electrónicos, tenía sus abolladuras que yo reconocía perfectamente, tenía la esquina donde se había roto un poco, me había acompañado cayéndome de como cuando intenté montar una bicicleta eléctrica en una pista como esas de motocross, sin tener ningún entrenamiento al respecto y sobrevivió eso. Me acuerdo mucho como haber tratado ese celular como un bebé cuando había recorrido Rusia, por ejemplo, y el frío era tan hijo de puta que me tocaba meterlo dentro del abrigo y yo como, por favor, no te apagues. Y no sé, como que tenía un attachment emocional con ese celular y yo quería hablar de ese celular y quería como decirle a la gente, pues a veces hay objetos que vale la pena hablar, o sea, que dejan su huella más allá, digamos, de solamente esa noción de cómo los consumimos. Y lo hablé con varios amigos y entre ellos, pues, Andrea Yepes, que es una gran amiga y que tiene esta fascinación y este talento para escribir también alrededor de los objetos, alrededor de nuestra relación con lo más banal, con lo más cotidiano. Y entre los dos decidimos entonces cómo convertir eso en un podcast a partir de un piloto que había grabado con mi roommate, que es el primer episodio, Sara Trejos. Yo soy Sara Trejos, soy productora de podcast y profesora. Hago muchas cosas. Hay muchas cosas a las que quisiera hacerles un obituario. Pienso, por ejemplo, en una muñeca que a veces pienso en ella de manera aleatoria, pero en esta ocasión quisiera hablar de mi primera grabadora, una grabadora Sony para niños. Creo que se llamaba grabadora First Class o My First Sony, algo así. Era una grabadora roja, grande, de botones grandotes para niños. Parecía una maletica, se podía llevar a todas partes. Era una grabadora que tenía el botón de play, de grabar, de adelantar. Tenía una casetera tamaño cassette normal. Tú ponías un cassette cualquiera y le dabas grabar. Y cuando te gustaba lo que había grabado, podías ir atrás y reproducir todo eso que había pasado. Y lo mejor, además de que ella ya en sí era muy bonita porque además tenía una pancita que era el parlante, tenía un micrófono. Era un micrófono rojo y amarillo. El cable era amarillo, me acuerdo mucho. No sé por qué me gustaba tanto que fuera un micrófono rojo, pero yo tenía esa grabadora todo el tiempo conmigo. Ella dijo, pues también tengo esta cosa, por ejemplo, que se me había perdido y empecé como a ver, ok, quizá todo el mundo tiene como esa historia, ese algo a lo que quisiera hacerle una despedida. Pensando a qué objeto le haría un obituario, pues tenía muy presente las Barbies, pero una razón extraña, bueno, no, hay una muy obvia y es que este año se lanza la peli de las Barbies. Entonces, desde que supe esa noticia, empecé a pensar en las Barbies porque ocupan un lugar muy raro en mi memoria, como que las tenía guardadas muy, muy lejos, como en un cajón sellado, porque a la luz como del discurso político actual es como un tema raro, polémico. Pues como que gustarle a uno las Barbies es un tema más o menos vergonzante, pues porque implica muchas cosas para las mujeres y para las niñas, pero al mismo tiempo no me podía deshacer de la fantasía y la emoción que me dio durante toda la infancia jugar con las Barbies. Escuchando el episodio de las Barbies, pensaba en la metáfora de las historias encerradas en cada uno, ¿no? La protagonista cuenta que las tenía guardadas y bloqueadas de su vida desde hace mucho, y de pronto, cuando vuelve a pensar en ellas, se abre un baúl increíble de recuerdos, emociones y hasta de relecturas de su propia personalidad. Sí, yo creo que a veces como, o sea, lo que te decía, creo que a veces somos muy, por diferentes narrativas que construyen, como que
somos muy proclives a dejar atrás objetos. Porque son, digamos, porque quizá queremos rechazar como esa cultura de consumo, quizá queremos rechazar lo que significaron o el significado que se les impone. Entonces, por ejemplo, eso me parece hermoso de lo de la Barbie, que es como una idea de rechazar y luego volver a abrazar. Me recuerda mucho a esta gente que tiene esta relación con los Beatles, que es como me encantan y luego no me gustan y luego me encantan otra vez. Y siento que puede ser un poco así también sobre las maneras de consumo de algunos objetos como la Barbie. Y también pensaba mucho en objetos que siento que a veces desechamos y no, digamos, porque siempre se nos pide espacio, tanto literal como simbólicamente en nuestras vidas. Y a veces quisiéramos como decir, esto es importante, quisiera poder mandarlo a un museo. Quisiera poder mandarlo a un museo porque no lo quiero botar, pero tampoco necesariamente tiene un espacio con la persona que soy ahora. Y justamente una de las cosas que quería retratar, que había pensado con una persona, y no sé si lo puedo hacer todavía, pero era como, no sé si te pasa, o te pasó con tus padres, como, creo que con muchos millennials, por ejemplo, nuestros padres son un museo de cosas que ya no somos, pero que damos por sentado que están allí. O sea, los dientes, no sé, que perdimos. Mi madre rara guarda los dientes, por ejemplo, que me recogía el ratón Pérez, o los carnets del colegio, o diplomas, o cosas así. Entonces, como la casa de nuestros padres se convirtió en un museo, y lo que pasó fue, por ejemplo, que lo que quería retratar era también con mi expareja, que ella, por ejemplo, la mamá le dijo como, ven y saca estas cosas de aquí porque me voy a mudar. Y es como, oh no, o sea, este museo cerró, clausuró. Y es como, ¿dónde pongo esto que significa mucho, pero quizá no significa, pero quiero recordarlo como este homenaje a quien fui, no necesariamente a quien soy? Entonces siento que muchas veces nos sentimos como en esa prisa de deshacernos o de mover, ir rápido y aceptar el cambio, y no necesariamente tenemos un lugar donde poner, donde llevar estas cosas que ya no son, pues son un recuerdo, pero no son necesariamente un recuerdo, el recuerdo de quienes somos, para quienes somos, sino de quienes fuimos. Pasa mucho también de reencontrarnos con objetos en fotos, y ahí salta la huella de los intentos aspiracionales que teníamos en ciertas etapas de nuestra vida, ¿no? Esos objetos que terminan siendo no solo el reflejo de lo que éramos, sino sobre todo lo que tratábamos de ser. Sin ser guardado físicamente, ya solo con la foto se nos hace presente. Claro, sí, ¿no? O sea, y quizá como también creo que, o sea, me pasa mucho cuando visito a mis padres, porque mis padres sí todavía tienen fotos físicas. A mí me cuesta ya, pues, por ejemplo, verme necesariamente como en las fotos digitales, pero me acuerdo, por ejemplo, sí, o sea, a mí eso me pasa mucho con las decisiones de moda que tomé, y particularmente cuando era pequeño, como tener canguros. Yo amaba, no sé, ¿cómo le dicen ustedes a los canguros? Riñoneras. Ah, ok, sí. Estaba pensando en los españoles. Pero sí, tener canguros. Yo andaba siempre con un canguro porque para mí, por ejemplo, y ahora también me resignifica como la idea de, siempre necesitaba andar con estos objetos, siempre tenía que tenerlos a la mano, como un juguetito que yo tenía, y unas canicas. Siempre me acuerdo que andaba con canicas en el canguro. Entonces, por ejemplo, esos objetos que pues yo no tengo ninguno de ellos, pero vuelven a aparecer en fotos y yo soy como, wow, o sea, ¿qué significaba esto para Rodrigo de 10 años, de 12 años? No sé qué otros objetos, o sea, juguetes también, sí, un montón de cosas que me tocaría volver a casa a mis padres a ver qué encuentro ahí, qué desentierro por ahí. Hay un ítem que se repite y me llamó la atención, que es el objeto como medio de transporte. Hay episodios dedicados a bicicletas, motos y camionetas, y cada una establece una relación distinta con la ciudad. Sí, me encanta, y además es un poco boyerista de mi parte porque yo no uso ninguno de los tres, ni siquiera bicicleta, aunque he querido empezar a usarla. Yo soy una persona que confía mucho en sus dos piernas y puede caminar un montón hasta distancias muy ridículas. Entonces también pues me parece muy interesante como la manera en la cual mis amigos se relacionan con eso. Y creo que
no solamente, digamos, cómo se relacionan con el espacio, sino también hay un tema que los atraviesa y es como la noción de autonomía dentro de ese espacio. Entonces, por ejemplo, de autonomía de cómo eliges viajar. Por ejemplo, cuando hablamos del episodio de mi amigo Camilo Gónima, la persona que va a Vietnam en moto y compra esta moto de un irlandés. Cuando uno recorre en moto un país, uno se da cuenta que uno puede conocer más y que la gente lo puede conocer más a uno. Realmente los buses, los aviones, todo tiene como una ruta muy establecida y cuando uno anda en moto, uno entiende las necesidades de uno diferente. Tengo que comer, pero ya no voy a comer en el sitio más conveniente cercano al hostal, sino donde me toca. Entonces, cuando estaba en Tailandia, sentía que no me alejaba mucho de la ruta, pero estando en Vietnam incluso recorrí ciudades que no tenía por qué haber recorrido. O por ejemplo el de Maru Lombardo, que me parece hermosísimo también la noción de cómo se relaciona, por ejemplo, la idea de la autonomía cuando estás pues ahí justamente en el coming of age, cuando estás a punto de cumplir los 18, cuando estás descubriendo quién eres y lo que significa eso, digamos, la autonomía que te da. Y eso en grandes temas, pero también me acuerda mucho a lo que significaba para mí, como lo que uno daba por sentado cuando yo estaba en el colegio, en la universidad, y era ese amigo que tenía carro y ese amigo que te podía llevar, y era como, me acerca, me recoges, me llevas, y era como... Lo que sucedía en Puerto Rico cuando tenías auto es que te volvías un tipo diferente de amigo. No eras un amigo cualquiera, eras un amigo que podía servir a una comunidad entera. Empezabas a ser útil para una comunidad que estaba pasando por una transición muy particular, que es que, al menos en el colegio en el que yo estudié en Puerto Rico, no solamente te ibas a graduar del colegio, vos te ibas a ir del país, además de graduarte del colegio. Era una estrategia discursiva recontra obligatoria del colegio en el que estábamos. Había siempre una dicotomía como entre los chicos con los que yo estaba, entre si estudiar en Puerto Rico o irse a Estados Unidos y cuál era la mejor opción para el futuro, y parecía un paso de saltar un charco absolutamente enorme, pues en un territorio que pertenece a un país con el que hay muchas similitudes culturales, pues por proxy, pero también muchísimas diferencias. Entonces, acompañar como la catarsis de todo ese proceso, que era irse de fiesta a ciertos lugares increíbles de Puerto Rico, que quedan lejos de nuestras casas, que te tengas que responsabilizar de no ser la persona que toma para llevar a todos sus amigos a sus casas, que tengas que disfrutar y al mismo tiempo velar por la seguridad de ellos, porque de alguna manera estás, sí, no sé, honrando como esa transición y ese dolor del que nadie quería hablar, que era, vamos a terminar el colegio y todos nos vamos a separar, entonces unámonos al menos en esto antes de llegar a lo inevitable, ¿viste? Como esa sensación de que todo se acaba. Me hizo sentir muy bien y me hizo sentir, justo en ese último año de colegio, que me estaba arraigando a Puerto Rico. Que fue muy difícil después de eso porque había pasado 5 años como en conflictos muy fuertes de sentido de pertenencia, ¿viste? De adaptarme a ciertas formas de ser de la gente y también mías, porque yo no conocía nada de mi personalidad tampoco. Y de repente tengo auto, de repente empiezo a conocer otros lugares, otras playas y otros montes y otros lugares de la ciudad de San Juan en los que mis amigos empiezan también a entender qué es la libertad y la responsabilidad y la fiesta y también cometer errores y todo. Y yo sí o sí tenía que ser una observadora de esos procesos porque tenía que llevarlos a todos a sus casas al final de la noche. Y para mí es como, ok, verlo desde otra perspectiva, o sea, como, ¿qué significaba? ¿Qué responsabilidad era? Como, nunca consideré, por ejemplo, para mí siempre fue una molestia para esa gente, pero, por ejemplo, el peso de la responsabilidad de poder ver a tus amigos y poder ser el enabler de tus amigos, la persona que les permite a tus amigos, por ejemplo, vivir estas experiencias y vivirlas un poco distante, por ejemplo, porque no ibas a tomar.
Y pues la de Mar sobre entender la ciudad, especialmente una ciudad a la que acabas de llegar en bicicleta, también me parece hermoso. Creo que pues hay unas relaciones muy, muy lindas sobre sobre cómo percibimos, digamos, los lugares, pero también cómo percibimos nuestra propia autonomía y cómo nos entendemos a nosotros mismos alrededor de esos medios de transporte, ¿no? En cierta medida siento que a veces no lo reflexionamos mucho porque pues es un objeto que nos permite quizá acercarnos a otras interacciones, pero quizá no reflexionamos tanto sobre cómo el objeto mismo lo permitió, cómo el objeto mismo transformó eso. O sea, quizá y es lo que pasa con muchas cosas, damos por sentada su presencia. Quizá porque pues no hemos experimentado la ciudad diferente en carro, no hemos experimentado, digamos, un viaje en bus a lo largo de Vietnam, por ejemplo. No hemos hablado aún del nombre en sí. ¿Por qué el podcast elige que la forma sea la de un objetuario? ¿Qué sentías que ganaban al hablar de un objeto perdido y no de uno que aún acompaña al personaje? Creo que, pues, a partir de la anécdota que te conté del teléfono era eso, era la idea de esos objetos que dejan marca, que digamos que seguimos pensando en ellos, les hacemos duelo porque por más, digamos, que nos repitamos el mantra de son solo cosas, creo que también hay que reconocer el hecho de que esas cosas pueden tener dejan una marca muy clara, digamos, en nuestras vidas, en nuestros comportamientos, en la manera en la que nos pudimos relacionar con otros o con otras cosas. Creo que para mí era eso, era como el hecho de que, de nuevo, volviendo un poco, y pues me gusta hacer énfasis en lo de la cultura del consumo, porque de hecho, pues para mí, en esa época estaba escuchando, por ejemplo, mucho Vaporwave, estaba muy influenciado como por esta idea de cómo nos relacionamos y a la vez criticamos, cómo aceptamos nosotros siendo consumidores. Pero creo que para mí la idea de que sean objetos perdidos, robados, dañados y que ya no están, pero que tienen todavía esa presencia, es porque no necesariamente quiero aceptar, digamos, el transcurso natural de las cosas. O sea, eventualmente se pierde ese daño. O sea, sí, es el transcurso de muchos objetos. Van a perderse, van a dañarse y demás. Pero eso no significa que son necesariamente que podamos reemplazarlos de igual manera. Que digamos que una grabadora o que una moto es igual a otra, sino que esto significó algo para mí y lo perdí, pero todavía sigo pensando en él. O sea, en un mundo en el cual tantos objetos pasan por nuestras manos y estamos, digamos, destinados a tener tanto. ¿Cuáles son esas cosas que dejan, digamos, esa marca, que lograron crear ese vínculo emocional, con el que logramos crear ese vínculo emocional? Entonces creo que para mí, por ejemplo, me parece chévere las cosas que todavía tenemos, me parece interesante y hay un esfuerzo ahí también de reconocer ese vínculo. Pero me interesa aquellas que viven en el recuerdo de cómo cómo las reevaluamos cuando las vemos en retrospectiva, y el hecho de que ese vínculo es tan fuerte que, digamos, entre tantas cosas que uno ha tenido, estas todavía vuelven y se mantienen en la memoria. Y pues yo ya me había metido a Facebook como a intentar negociarla, nada me satisfacía, no me daban la plata de una, entonces simplemente como que fui a un sitio de arriendo de motocicletas. Es como un deshuesadero, ¿sí me entendés? El viejo hospital de los muñecos. Yo me sentía hasta mal de dejar a la negra ahí, no quería que me la fueran a desmembrar. Hubiera querido ser esa persona que vendiera la moto y que dijera, sí, te va a llevar, está cascada, tiene este problema, pero te va a llevar. Pero no tuve ese gusto. Y pues no es algo que me genere problemas a la hora de dormir, pero es algo que me hubiera gustado tener. Pero pues se la vendí al tipo, me terminó pagando como $80, una miseria igual, pero pues es plata que quedó. Y me despedí de la negra. Le tomé una foto, dije algo así como que my beloved negra, espero que sirvas con tanto honor como me serviste a mí, a tu siguiente dueño, te voy a extrañar por siempre. Y eso fue lo que pasó con la negra, que finalmente sí me llevó, como dijo el man de Irlanda del Norte. Estás trabajando en una nueva temporada. ¿Qué tipos de objetos te gustaría que aparecieran, más allá de las historias en sí? Uy, a mí me encantaría gente que hablara de utensilios de cocina. Siento que para mí sería... O sea, yo tengo artículos de cocina que todavía extraño,
pero no sé si particularmente tengo como un objeto específico. Sé, por ejemplo, o sea, me gustaría gente que hablara más de electrónicos o electrodomésticos, y creo que es exactamente por lo que te decía, como que son los objetos que son más dados a que los pensemos como descartables, pensados con una obsolescencia, eh, y que quizás se sienten más dentro, digamos, de lógicas de consumo, porque pues, o sea, no es como que alguien te diga como mi abuelo me heredó esta lavadora. O bueno, quizás sí, las lavadoras duraban mucho en ese entonces, pero digo como quizá hoy día mi abuelo me heredó este iPhone o me heredó este. Pero siento que sí me gustaría como escuchar un poco más de esos objetos o como que la relación que puede generar alguien con un objeto que de hecho tiene una vida útil relativamente corta, pero ¿qué relación, digamos, se puede formar ahí? Por ejemplo, quizá con objetos de la infancia, como pasa en el primer episodio, que es el de Sara Trejo, sobre esta grabadora, por ejemplo, esta grabadora Sony. Pero también con objetos que sean más, digamos, de una vida más joven adulto, de más, en donde quizá ya aprecias cómo transforma tu relación con, digamos, con las cosas. O sea, yo, por ejemplo, o sea, tuve esta relación con un celular que ya llegó mucho más tarde en mi vida, pero por ejemplo me acuerdo lo que significó, por ejemplo, el cambio de un teléfono, lo que nosotros le decimos flecha, o sea, como un Nokia 1100, a un smartphone que no lo conseguí sino hasta el día en el que me vine a vivir a Bogotá, porque ya salí de la universidad y tenía que venir a hacer unas prácticas y todo eso. Entonces creo que igual me gustaría escuchar como gente que reflexione también sobre esos, digamos, sobre su relación con los electrónicos, con las cosas que tienen quizá una fecha de vencimiento más establecida, que se sienten a veces tan impersonales, pero que a la vez son pues tan cercanos, los cargamos en nuestro bolsillo casi que a todo momento. Entonces creo que me gustaría como ver quién reflexiona también alrededor de esos objetos que son quizá más efímeros en nuestra cultura de consumo. He visto que has llevado el objetuario a escena y que más que presentar episodios, lo que hacen es generar como dinámicas con los espectadores para que se suban a escena a hablar de sus propios objetos perdidos. ¿Qué se generaba en esos encuentros? ¿Cómo es que los canalizaban? Estaba buscando, por ejemplo, cuando lo hicimos en vivo tenía como como una guía, una pequeña guía, como intentando destilar, que había repartido como una pequeña guía intentando destilar los pasos que hacen, como por así decirlo, un episodio del obituario. Entonces era como, por ejemplo, espera, estoy buscando allá. Y es básicamente, de hecho, la guía, digamos, o sea, son como las guías de la entrevista que yo hago en el obituario, porque es una entrevista que luego se edita para hacer un relato en primera persona, pero básicamente es, digamos, sale, el primer paso era quién soy y mi relación con los objetos. Entonces, como por preguntarme a qué me dedico, qué me gusta, qué me gustaría que sepan de mí. Un poco a veces le hago la pregunta a la gente, como digamos, como cuéntate como si fueras el perfil de Tinder, que te gusta que la gente sepa de ti. Luego el segundo es, ¿a qué objeto has pensado que le gustaría hacerle un obituario? ¿Qué objeto te gustaría, digamos, despedir, hacerle ese duelo? Luego el tercero es como mi relación con mi objeto y yo. Cómo llegó a mis manos, recuerdo cómo lo conseguí, recuerdo, digamos, su aroma, recuerdo, digamos, qué momentos, cuáles fueron los momentos que lo definieron. Y eso pasa a la cuarta pregunta, que es, ¿qué lo hizo importante? ¿Por qué era importante? ¿Por qué se convirtió en un objeto que, aunque se parecía a tantos otros, trascendió a convertirse en algo pues memorable? Luego el quinto obviamente es la pérdida, cómo lo perdí, la historia de cómo se dañó, cómo me lo robaron, lo que sea. Y la sexta, como te decía, la pregunta con la que suelo cerrar también es, ¿lo quiero de vuelta? Que es la pregunta si, digamos, su ciclo ha terminado, o si siento que todavía tengo un uso, que tiene un espacio quizá tiene un espacio en mi corazón, pero no en mi casa. Y esa es la estructura, digamos, de cuando lo hemos hecho en vivo.
ha sido muy lindo, han salido historias muy interesantes. Por ejemplo, pues lo hicimos una vez en vivo y otra vez en un club online. Y es muy divertido porque pues la gente también llega, cuando se conoce el podcast, lo que te digo, la gente ha tenido, por ejemplo, el tiempo de pensar a qué le quisiera hacer un objeto, y me fascina un poco a veces. Hay gente que llega con historias muy buenas, como que sabe que su objeto es un ganador. Y hay gente que llega como un poco dudando de si este objeto vale realmente la pena. Y me gusta, me hace sentir muy bien, y me gusta poder acompañar a la gente como en este proceso de no, o sea, hablemos, porque si lo pensaste es porque de alguna manera vale la pena. O sea, quizá no es la historia de amor así que trasciende años y continentes o lo que sea, pero hablemos de qué lo hace especial. O sea, a la final también es un ejercicio catártico para la persona que lo hace. Y entonces creo que me fascina como en medio de una entrevista, sea digamos con una persona que va a entrevistar para el podcast, o sea en un ejercicio así en vivo, por así decirlo, como cuando recuerdan algo o hacen alguna conexión así en ese momento, porque se están dando la oportunidad, digamos, de pensarlo más allá de las maneras en las que uno usualmente piensa estos objetos. Bueno, Rodrigo, gracias por poner todas estas historias de objetos perdidos en el mapa. No, muchas gracias a ti, Maxi. Todos los episodios de Objetuario están disponibles en su canal de Spotify, YouTube o Apple Podcast. Mapa Antojadizo de Podcast es un proyecto de Maxi Guerra para La Diaria Radio. Pueden suscribirse para no perderse los próximos episodios. Gracias por escuchar.